¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo aquí para el repaso del mercado. Eh, um, ¿Qué teníamos? Una semana roja, el mercado cae muchísimo y cae lo que viene subiendo desde el 2 de julio, para que vean que tiende a ocurrir lo que todo el mundo dice, o sea, el mercado sube en escalera pero baja en ascensor. Baja muy fuerte en solo 3 días, lo que viene subiendo desde el 2 de julio hasta el 17 de julio. Lo que se demora un par de semanas en subir, es más, en prácticamente 2 días lo cancela por completo y cae fuertemente el mercado. ¿A qué se debe? Lo del jueves no estoy seguro, no encuentro noticias ni nada, además de los reclamos de desempleo, pero no, los reclamos de desempleo no tienden a tener un impacto tan fuerte como se muestra que tuvo el mercado el jueves, entonces no sé ahí cómo darle mucho sentido si desde las noticias, no sé si hubo reportes de alguna empresa que no esté teniendo en cuenta, pero no creo la fecha, no me parece una fecha en la que esté habiendo reportes de empresas ni mucho menos. Y el viernes cae por la caída de Microsoft y el impacto que generó tan fuerte en los sistemas a nivel global. Hubo un problema con Microsoft, se cayeron los sistemas a nivel global y por lo tanto las acciones en donde Microsoft tiene un peso muy muy grande pues cae fuertemente. Pero viene cayendo desde el miércoles, o sea, los únicos días en los que subió y que subió poco fueron lunes y martes y lo que es miércoles, jueves y viernes fue el mercado cayendo constantemente. Lo del jueves no me hace mucho sentido ni el miércoles, además esta semana no teníamos muchas noticias, la verdad, teníamos pocas noticias. Entonces no sé a qué específicamente se deba, aunque por supuesto nosotros como day traders y analizar de forma técnica el mercado, no operamos las noticias, pero siempre me gusta darle un sentido desde lo fundamental a lo que está ocurriendo en el mercado. Y no le encuentro mucho porque fue una semana muy, muy quieta, la verdad. Entonces vamos a lo técnico. Primero esta gráfica macro, aquí como podemos ver, aquí ya voy a mostrar lo de la semana, esto era lo que teníamos hasta el viernes de la semana anterior. Y el mercado iba subiendo muy fuerte. Desde el 2 de julio, como les digo, viene subiendo. Varias semanas ahí subiendo. Un par de semanas y en 3 días, 2 días, lo cancela todo. Lo que se anticipaba, por supuesto, eran máximos históricos, pero se empezaba a mostrar una pérdida de fuerza desde aquí, cuando el mercado no logra hacer un nuevo alto al pivote exactamente anterior el viernes, lo que demuestra esa pérdida de fuerza, pero en ocasiones ocurría eso, vean aquí cuando el mercado subía, no lograba hacer un nuevo alto, pero después simplemente retomaba, que es lo que ha hecho todo el año, hacer máximos y máximos históricos, que esta semana también los hizo, pero dado el retroceso de los últimos días tan fuerte, pues no lo menciono como algo tan importante. No es lo destacable no es que el mercado haya hecho otro máximo histórico, sino que cayó fuertemente. ¿Qué ocurre entonces? Ahora sí vamos a verlo. Este es el nuevo máximo histórico, donde pueden ver aquí hace de nuevo un desgaste. Se empieza a evidenciar que está escalando, pero pierde toda esa fuerza. Y vean lo que fue el miércoles, jueves y viernes. Lo que se demoró desde el 2 de julio en empezar a subir. En 3 días, chao todo. Como les digo, no me hace mucho sentido de las noticias. Tal vez también es que el mercado está muy costoso, evidentemente. El SP 500 está en máximos históricos, pero además está muy, muy caro. Hay muchos problemas con el SP 500. La capitalización en el mercado de lo que llaman las siete magníficas, que son, a ver, no las voy a decir las principales: Apple, Microsoft, Nvidia, no sé cuáles otras se me escapan, pero esas son las principales, pero son siete. Esas siete empresas tan grandes, obviamente está Alphabet, que es Google, esas siete empresas, tan Meta también, representan el 30% en capitalización en el mercado del índice completo. Eso es una barbaridad, esas empresas están carísimas. Creo que eso nace del auge y de la especulación del desarrollo de la inteligencia artificial, por supuesto, pero no es normal, entonces está muy, muy costoso. Tal vez estos retrocesos tan fuertes nazcan de que el mercado está en máximos históricos y muy, muy caro, entonces salen muchas personas de sus posiciones, que eso incluye, por supuesto, también a los fondos y se genera este retroceso tan fuerte. Teniendo eso en cuenta, pues ya vamos a lo técnico, vamos aquí a 6:10 a ver las posiciones explícitamente. Aquí estoy ya en el viernes. Aquí ya en el lunes podemos ver que se podría anticipar que el mercado mantuviese su comportamiento alcista, evidentemente. El mercado venía escalando, tenía un máximo histórico al que llegar y evidentemente lo llega y marca un nuevo máximo. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Vamos al detalle. Inicialmente da muy buenas dos posiciones, la verdad.
Esta posición a mí me parece muy buena, anticipando que el mercado llegue hasta acá, al igual que esta, muy buena posición de un comportamiento de apertura de tendencia tranquila, buenas entradas. Después aquí sobreextiende. ¿Cómo sobreextiende? Por supuesto, uno anticiparía el retroceso profundo, pero no desacelera ni da una barra de reverso. Recuerden que para tomar una posición de manera eficiente, tengo que observar que el mercado responde en el punto en el que yo pretendo tomarla. ¿Qué es esperar a que responda? A que el mercado genere una consolidación regular de las barras, es decir, una desaceleración, que es una consolidación regular de al menos 3 barras o una barra de reverso a mi favor. Es decir, en este caso, como anticipo un recorrido alcista, quiero una barra que cierre alcista porque eso me demuestra que el mercado puede con mayor probabilidad mantener el recorrido. Aquí ninguna de las dos, nada, esta barra de indecisión, pero una barra de indecisión no es suficiente para poder tomar una entrada. Retrocede muy fuerte, muy fuerte, pero no rompe este nivel de precios, por lo tanto yo no anticiparía un corto y entonces evidentemente no logra mantener ese recorrido y ya se devuelve hasta acá y empieza lo que podría ser una tendencia tranquila porque no está sobreextendiendo, incluso esta sobreextensión no es tan fuerte, pero lo compensa con un retroceso profundo y aquí ya empieza a arrancar muy fuertemente alcista, llegando a este máximo. Por cierto, vamos a ver los niveles macro también para que los tengan en cuenta. ¿Cuáles eran los que tenía yo? Obviamente sin haber visto este día. Este lo agregué después. A ver, borro esta flecha. Este lo agregué después con el cierre del lunes, como nuevo máximo, que es donde va a desgastar el martes, pero aquí simplemente estoy tomando en cuenta el máximo histórico, este como punto provisional en el que ha testeado, este punto mínimo del día que llega al máximo histórico en el premercado. Y tengo estos dos puntos de acá. El amarillo, el segundo, es uno que pongo después en el día jueves, como mínimo de la sesión anterior. Por eso está amarillo, porque para mí lo menos importante es el amarillo, lo más importante es el azul. Y este azul sí lo pongo pues porque este es un área importante en donde el mercado, a pesar de tener toda esta fuerza, cambia evidentemente su dirección, llega de nuevo y cambia evidentemente su dirección. Entonces realmente cuando empezó la semana, estos eran mis niveles, este importante al que podría llegar si retrocede, por supuesto hacia el lado derecho, hacia arriba no tengo nada marcado porque el mercado está yendo en máximos históricos y ya no tengo referencia hacia atrás, este como punto mínimo, este como máximo del premercado y este como provisional del viernes. Listo, entendiendo los niveles de precios, volvemos aquí a la gráfica del día. El mercado iba muy sobreextendido, muy sobreextendido. Aquí ya en este punto ya no está en una tendencia tranquila y llega a un nuevo máximo histórico. Como este es nuevo máximo histórico, yo no sé si vaya a seguir escalando, pues este lo puse después, pero en su momento, viendo la gráfica, no lo tenía puesto, por supuesto. Cuando llega aquí, no me genera la consolidación regular de las barras, ni me genera una barra de reverso alcista para tomar una posición. Por lo tanto, aquí no hay entrada. Voy a llegar a la banda externa, como no tengo precedente de que me puede generar una onda semicircular más amplia, que una onda semicircular más amplia funciona desde la banda externa, forma un desgaste y me da una posición a la banda media. Normalmente, dependiendo del tipo de comportamiento, cada contexto, o bueno, cada patrón que se define en un contexto en específico muestra alrededor de 3 posiciones, la primaria, secundaria y terciaria. Obviamente, cada una de mayor potencial de recorrido. A medida que avanza el patrón, pues la siguiente tiene menor potencial de recorrido, pero me puede servir, por ejemplo, si yo voy tarde en una tendencia, la posición secundaria de un patrón en específico me puede servir como posición confirmada para correr menos riesgo. Entonces no voy por la primera porque el riesgo de que cambie de dirección, ya que voy tarde en la tendencia, es mayor y cuando se me confirma el patrón, puedo ir por la secundaria. Entonces por eso, digamos que esa es la razón de denominar de esa manera los tipos de entrada o enumerar los tipos de entrada que haya en un patrón en específico. Entonces, por ejemplo, en una onda semicircular la primera posición sería en la banda externa. Si de repente acá forma un desgaste, sería la secundaria del desgaste un poco más confirmado, la otra sería desde la banda media y uno anticiparía que el recorrido potencial es al pivote anterior. Entonces tengo estas 3 posiciones y dependiendo de cómo esté, si tengo precedente o no, o si voy tarde o no en la tendencia, puedo optar por una de esas 3. Digamos que esa sería la explicación técnica de cómo identificar el punto apropiado para tomar una posición dependiendo del contexto y entendiendo muy bien los patrones de comportamiento, que como está ese patrón de ondas, pues también hay muchísimos más. Lastimosamente aquí no frena y como no tengo precedente de que haya una onda más amplia que tal vez funcione desde la banda externa, pues tampoco se toma posición. El mercado rompe muy fuerte en contra, sobreextiende, no frena, vean que no hay posiciones, no hay que desgastarse, aquí no hay un nuevo mínimo, tampoco tengo nuevos altos, entonces estoy en un momento más bien de esperar
el mercado acá sobreextiende, que anticiparía un retroceso profundo, no llega, pero después da un último buen trade antes de cambiar el contexto y de que fallar el recorrido. ¿Cuál es? Esta posición en la banda media, banda externa, banda media, posición muy buena en la banda media con salida técnica a la banda externa, más de 4 puntos. Ese es un muy buen trade, la verdad. Muy buen trade en medio de un comportamiento que no mostraba mucho. Y aquí cambia la estructura, lateraliza un poco más. Como no hay nuevos altos, no vamos a buscar un largo. Como no hay nuevos mínimos tampoco, podría uno optar por una lateralización. Pero apenas aquí es que se define el área. Entonces, después de dos pivotes, se marca el área y no da el tercero. Entonces, aquí, por ejemplo, nos da entrada. Lo mismo en la resistencia, se marca desde acá y no nos permite tomar bien un trade. Y el mercado entonces empieza a demostrar como esta secuencia de rangos y extensiones. A ver si pongo esto bien. No me deja, aquí ya. Entonces está esto, y están estos rangos y extensiones tal vez con los que venía bajando, que se podría formar como estructura, pero después ya eso un poco cambia acá cuando el mercado se va fuertemente alcista. Cabe destacar que va fuertemente alcista sin lograr un nuevo alto contundente en la estructura, o sea, no ha hecho un nuevo alto realmente. Ahora, el que quiera correr el riesgo de tomar esta posición, pues evidentemente le va a funcionar hasta el pivote anterior, pero es bastante arriesgado porque el mercado perfectamente ahí puede lateralizar y vean cómo cambia desde este punto, efectivamente, la dirección de nuevo y llega a este punto medio finalmente. Entonces muestra muchos comportamientos, pienso que más confirmado podría ser este, antes de tomar estas posiciones al no haber un nuevo alto, pero ver que le cuesta mantener el recorrido bajista y que empieza a hacer máximos mayores, pues uno podría optar por una de estas dos posiciones, anticipando que llega aquí no más que eso, entendiendo que esto simplemente es un pivote local, pero venía entonces, como les digo, haciendo esta especie de rangos y extensiones aquí. Venía bajando hasta que aquí evidentemente pues falla, y esta posición que desde mi perspectiva aquí arriesgado y como no logra un nuevo alto, pues aquí sí ya no tomar absolutamente nada y no vale la pena. Sobreextiende muchísimo, no llega al retroceso profundo, ya llega al área, rompe el área, la posición no va aquí dada la sobreextensión, iría acá, pero como estamos por encima del área, mejor no tomarla. Sobreextiende en la dirección opuesta y funciona muy bien el retroceso profundo, sin enfrentarse a esta área, sino muy al contrario, queda un poco por encima del mercado, o sea, no se está enfrentando directamente a este nivel de precios anterior. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Por supuesto que hay una lateralización, aunque no es un área importante, viene siendo lo mismo que este. Tomar esto puede ser arriesgado. Esa sería mi única observación, que aquí sí hay una barra de reverso contundente y aquí claramente hay un comportamiento de desaceleración, pero tengan cuidado con esas áreas, aunque sean locales. Y entonces venimos para el día martes, donde va a testear de nuevo este máximo histórico que vemos en el premercado. En el premercado tenemos nuevos saltos, tenemos un recorrido pendiente al área, y como tenemos ese recorrido pendiente al área, pues uno podría anticipar posiciones en largo hasta que llegue ese máximo. Queda muy buenas entradas al inicio, muy buenas posiciones en la banda media, en un contexto de tendencia tranquila. Viene aquí, banda externa, banda externa, banda media, perfectas las posiciones y del target precisamente a la banda externa. Si uno tiene una proyección más amplia al área, que estaría bien, pero estaría bien operando con más contratos, no solo con un contrato la salida técnica de este tipo de contextos a la banda externa, o un poco más por encima del pivote anterior. En la tendencia tranquila la salida no puede ser al pivote anterior porque como la tendencia es tranquila, la distancia al pivote anterior no va a ser muy amplia y por lo tanto en términos de relación riesgo-beneficio no termina siendo apropiado. Si no tienen la banda externa, que está bien no tener la banda externa, los indicadores son marcos de referencia, pero no son obligatorios para operar de forma eficiente el mercado. Cada quien utiliza el sistema con el que mejor analiza y mejor interpreta el comportamiento del precio y entiende de manera más apropiada. Si no tienen la banda externa, pueden optar por anticipar que el mercado supere el pivote anterior, ahí donde les dé una relación riesgo-beneficio al menos 2 a 1. Con este tipo de indicadores, uno opta por la banda externa porque si la banda externa está promediando bien la corrida, uno anticipa que la banda media, siendo el indicador de la banda media aquel punto que promedia bien el retroceso, pues desde ahí testee y avance a la siguiente banda externa porque los indicadores están promediando bien el comportamiento tendencial del precio. Entonces, por eso las salidas en ese punto. El mercado aquí no logra nuevos altos, pero como les digo, si ustedes tienen, por ejemplo, un target, acá está el área,
que tendría todo el sentido, un segundo target, un recorrido máximo hasta ese punto, pues aquí el mercado les da suficientes intentos para poder gestionar y evitar llevarse una pérdida y haber ganado perfectamente el primer target, entendiendo que están los dos conceptos de recorrido mínimo potencial y recorrido máximo potencial de la estructura. Entonces este sería el recorrido máximo, por supuesto, no me quiero enfrentar a esa área, y el recorrido mínimo, dado una tendencia tranquila, viene siendo la banda externa. Entonces ganaría en el primer contrato, el recorrido máximo potencial no llegaría, pero permitiría una gestión, ahí como para que más o menos entiendan cómo se podría operar con múltiples contratos y cómo se debería entender un comportamiento tendencial tranquilo. Lateraliza, por supuesto, termina siendo un periodo de transición, cambia la dirección, vean, respecto a la banda externa que estaba funcionando, banda media. ¿A dónde sale? En la banda externa. Ese es el punto de salida. Muy buen trade aquí también en la banda externa. Aquí ya hay un movimiento más en V, lo que implica dos escenarios, una lateralización, un posible cambio de dirección del precio, que evidentemente llega. Aquí también podría haber una posición a la banda media con un nuevo alto, salida técnica a la banda externa y ahí retrocede. Aquí como el movimiento no es tan limpio y no buscaría esos movimientos más limpios como estos de acá, pues este sí no lo recomiendo mucho. Aquí después sobreextiende, uno anticiparía retroceso profundo, no llega. Aquí puede haber una posición a la banda media y fallaría porque vendría siendo una banda más amplia que funciona desde la banda externa. Normalmente, cuando hay ondas semicirculares, la primera uno no la ve, esa es la realidad. Uno observa el primer patrón y proyecta para el siguiente. ¿Qué ocurre? Sobreextiende, nuevo alto, y aquí me parece también que hay un excelente trade en retroceso profundo, donde hay desaceleración, donde hay un área importante, que vendría siendo el máximo previo, y no funciona, y falla. Eso ya es un costo operativo de ser consistente, es una buena posición que falla. Recuerden que las posiciones funcionan alrededor del 65% de las veces, 70%, pero si uno lo hace perfecto, con un margen de error humano, uno acierta alrededor del 55% de las veces. Ese es el valor, esa es la realidad. Lo que termina uno dándole dinero es la buena relación riesgo-beneficio finalmente en el trading, y por eso proyectar la gráfica es la habilidad técnica más importante incluso que el análisis técnico. Yo no puedo proyectar la gráfica sin un buen análisis técnico, pero yo no voy a ganar mucho dinero solamente de poner áreas y marcar tendencias, sino entendiendo a partir de esa marcación de áreas y de estructura qué tanto el mercado puede avanzar y hasta qué puntos puede avanzar. Eso es lo que da dinero en esto. Entonces, que es algo que no se habla mucho, pero la capacidad de proyectar la gráfica es importantísimo. Tan importante como marcar bien el contexto, pero marcar bien el contexto por sí mismo no es lo que da dinero en este tipo de profesión. Entonces aquí hay una buena entrada, falla lastimosamente, rompe fuertemente en contra, pero bueno, ninguna posición funciona el 100% de las veces, como les digo, eso es natural en esto, es casi que una ley estadística que es inevitable, y aquí aunque hay un muy buen trade, termina fallando, rompe fuertemente en contra, funciona desde el retroceso profundo, excelente posición, que llega fácilmente al pivote anterior. Después aquí no hay nuevo mínimo, sobreextiende de nuevo, puede funcionar retroceso profundo, y como recorrido mínimo potencial uno podría promediar, es que promediarlo hasta aquí sería muy pequeño. Pero bueno, alcanzaría a avanzar lo suficiente para darles un target pequeño, no alcanzaría a llegar hasta el punto mínimo anterior, es que es más, esta salida vendría siendo este punto promedio, y aquí no alcanzaría a llegar hasta este que sería el punto mínimo más amplio, entendiendo el recorrido mínimo potencial. Pero no por eso este es un mal trade, e igual les permitiría gestionar porque avanza lo suficiente. Después retrocede, no hay nuevo alto en la estructura, no me interesan ahí trades, el mercado podría estar perfectamente lateral, lastimosamente no llega hasta acá de nuevo, rompe fuertemente y me da esta muy buena posición en retroceso profundo, llegando perfectamente al pivote anterior, dando un muy buen target y después avanzando un poco más, rompen nuevos altos, por supuesto, como podemos ver aquí, pero este trade no va. ¿Por qué? Porque no me voy a enfrentar al área. Es así de sencillo, que se los he repetido muchísimas veces. ¿Y qué ocurre para el siguiente día? Pues el mercado rompe muy fuertemente bajista, muy fuertemente bajista. Aquí es cuando vemos los retrocesos del 17 de julio. Que como les digo, desde lo fundamental y desde las noticias no me hace mucho sentido esta caída, porque el 17 de julio no hay noticias importantes, entonces puede deberse más a lo otro, como les digo, está muy costoso, mucha gente está saliendo de sus posiciones, y si todo el mundo en simultáneo vende, sumándole que los fondos de inversión también vendan ciertas posiciones, pues cae fuertemente el mercado. Pero desde lo fundamental no había muchísimo, no había mucho que tomar como referencia, un evento importantísimo, no. El viernes sí, que cae fuertemente el mercado, también
Puede deberse eso, como les digo, pueden averiguarlo en la noticia, fue claro el viernes, muchos aeropuertos dejaron de funcionar de forma apropiada porque hubo una caída en los sistemas de Microsoft. Entonces tenemos esta fuerte caída del mercado por debajo de este punto provisional que lo va a usar muy bien, pero está un poco complejo porque ya voy muy tarde en la tendencia, entonces tomar una posición esta en retroceso profundo que sería excelente, pues se da a las 7 de la mañana hora Colombia, sería 8 de la mañana antes de la apertura, dudo que muchos estén aquí, pero presentaba un comportamiento sobreextendido que funcionaba por supuesto de retroceso profundo, pero aquí como pueden ver ya no lleva esa sobreextensión y no alcanza a frenar aquí en la banda media, se va en la dirección opuesta pero tampoco llega y cuando retrocede pues no me ha hecho un nuevo alto, entonces aquí es más de tener paciencia. Aquí es donde el mercado y por lo tanto compradores y vendedores están definiendo la dirección probable del precio. Entonces no hay que meterse como un loco aquí a buscar cualquier cosa, hay que esperar a que el mercado defina. El mercado llega finalmente al punto importante, con lo cual esta posición en largo no va porque no me voy a enfrentar a él y ahí rompe fuertemente bajista. El mercado sobreextiende, pero al llegar lastimosamente ni desaceleración ni barra de reverso, entonces no me deja la entrada, una lástima. Este vendría siendo el punto mínimo del premercado, que vale la pena aquí marcarlo, vean cómo rebota desde allí prácticamente. Y le cuesta un poco salir de ese comportamiento, se pone un poco lento, parece lateral, pero realmente va a tendencia, o sea, parece lateral aquí, parece que se fuera a poner lateral, no lo hace. Aquí podría haber un largo, entendiendo que este sería el punto superior de la lateralización cerrada con una salida en el punto medio que viene siendo este de aquí. Entonces podría haber un target allí. Eh, por supuesto, pero el mercado no se mantendría en ese comportamiento que se mostraba como lateral y empieza a bajar, pero no empieza a bajar de forma pronunciada y retrocediendo mucho más o menos hasta aquí. Después se mantiene en ese comportamiento lateral, define otras aparentemente dos áreas desde acá, pero después sigue su recorrido y nos da este muy buen trade de nuevo. Aquí obviamente esto se puede operar como comportamiento lateral, se los he explicado en otros videos, pero aquellos que estén empezando a ver estos videos de repasos, pues les explico, un comportamiento lateral se opera desde los extremos. Se opera desde los extremos directamente en ellos o buscando reacciones a los extremos. Entonces, ¿qué es una reacción? Yo veo un falso rompimiento. Entonces, si hay un falso rompimiento, pues a partir de ahí puedo tomar una posición, por ejemplo, aquí en largo, que esta fallaría. Pero si tengo este falso rompimiento, puedo tomar esta posición en corto. Y aquí habría una muy buena posición en target que apoya el impulso general. Entonces pueden operar distintos tipos de reacciones a los extremos, pero teniendo en cuenta cuáles son esos niveles de resistencia y soporte bien definidos y que normalmente en un comportamiento lateral cerrado como estos tienen que observar que hay un comportamiento directo entre esas dos áreas, es decir, que no se formen tendencias ni tenga una amplitud lo suficientemente grande para que se formen tendencias porque entonces la gestión de las posiciones cambia. Pero esto sería un comportamiento lateral cerrado clásico. Después sobreextiende y viene esta posición en retroceso profundo con un muy buen target hasta acá. Perfecto, funciona muy bien con ese recorrido mínimo potencial, que da incluso más de 4 puntos. Y aquí ya cambia un poco, aumenta la volatilidad y se pone más lateral, diría yo, pero es que no están tan bien definidas las áreas. Entonces podría catalogarlo casi como errático porque no tiene una lógica evidente. Entonces, si no hay una lógica evidente, pues primero no se opera, porque el mercado errático no se opera, y definir entonces esas posiciones y contexto es más difícil. Finalmente aquí podremos definir esto como el soporte, pero vean que no es fácil. Entonces, cuando el comportamiento no es evidente, uno no se mete en problemas, uno acepta que no el mercado carece de sentido, que es muy complicado interpretar apropiadamente las posiciones y uno se retira. El siguiente día, de nuevo que va a terminar siendo bajista con esta gran caída que les repito, no sé a qué se deba a las 9:30. Yo no tengo noticias, les puedo mostrar aquí en Forex Factory. No tengo noticias del día jueves, que viene siendo este de acá. A las 9:30 no había nada, a las 7:30 estaban los reclamos de desempleo que sí, que aumentaron, pero es que no es tampoco el indicador de la tasa de desempleo, que sí tiene muchísimo más peso que los reclamos de desempleo. Entonces, no sé a qué se debe esa caída, honestamente. Cae muy fuerte. Si alguno sabe, me lo puede dejar en los comentarios y yo puedo confirmarlo. Y lo puedo hablar en un siguiente video, pero no estaba claro, al menos para mí. Entonces, el mercado se muestra aquí como lateral. Tiene cierta intención bajista, pero no termina funcionando muy bien. Da esta posición en retroceso profundo, que aunque la sobreextensión no era tan fuerte,
dos intentos y se va fuertemente en contra. Aquí lo que hay que esperar es que haya evidentemente de manera contundente un nuevo alto a estos niveles de precios. Si finalmente no lo hay y el mercado nos lleva una fuerza relativa alcista clara, o sea, no va muy pronunciadamente tendencial. Entonces, ¿qué hace? Cae fuertemente después, dado lo fundamental que no logro entender a qué se deba, y sobreextiende muchísimo. Aquí empieza a frenar esa sobreextensión y ya está muy buena posición en el recorrido a la banda media. Muy buena entrada, después viene el retroceso profundo ante esta sobreextensión, desacelera y falla. ¿Qué es lo que ocurre? Onda semicircular amplia, banda externa, desgaste, banda media. ¿Se acuerdan que se los mostré? Bueno, esa era la intención, mostrarles que muchas veces ahí se da. Pero como voy tarde en la tendencia y aquí el mercado potencialmente puede cambiar de dirección, la posición iría en el desgaste o ya directamente en este punto. ¿Hasta dónde? Hasta el pivote anterior puede ser perfectamente. Después aquí llega y sobreextiende de nuevo, posición en retroceso profundo que llega al pivote anterior también. Excelente entrada. Viene acá y retrocede ya por completo, cambia en la estructura y no logra de forma contundente un nuevo mínimo. Entonces ahí ya, ojo, tienen que quedarse quietos y muestra esta excelente posición, superando ya el pivote anterior, es decir, rompiendo esta estructura. Como sobreextiende a la posición en retroceso profundo, una entrada difícil de tomar, honestamente, difícil de tomar. Pueden tomarla mejor desde el desgaste. ¿Por qué es difícil de tomar? Porque llega inmediatamente, se va y puede dejarlo uno muy mal posicionado. Pero ahí está la entrada, funciona muy bien, esta onda semicircular muy buena. Esto también se podría catalogar como esa onda y que esta fuera la posición en la banda media, pero es mucho más amplia. Y digamos que aquí ya parece que se estuviera devolviendo por completo. Da esta posición entonces, llega perfectamente al pivote anterior, un nuevo alto, no ha sobreextendido, pero no me frena aquí y no me frena acá cuando llega finalmente a la zona de retroceso profundo. Da este desgaste acá y no llega a la banda media. Y aquí no ha sobreextendido, no me frena acá, no vale la pena entonces tomar esta entrada. El retroceso profundo no va porque no tengo esa sobreextensión y el mercado cambia su dirección y termina siendo esto simplemente un periodo de transición. Aquí sobreextiende de nuevo, casi que llega al retroceso profundo, lastimosamente no lo hace, si no sería un excelente trade, la verdad. Y aquí después llega la banda media, respeto banda media, banda externa, dos intentos, bueno, incluso casi tres con este de acá, pero asumamos que realmente se observan dos intentos, no podría uno gestionar, pero si uno tiene un stop, yo por ejemplo estoy manejando un stop de 3,5 puntos como máximo, no lo sacaría uno un stop y le daría un muy buen target. Y después viene este trade espectacular también a la banda media, que si uno sabe que la posición va en la banda media, el stop va detrás de la zona de retroceso profundo y da la entrada hasta el área importante. Llega a esta área importante y da una onda amplia. Obviamente aquí no hay posiciones en corto. ¿Por qué? Porque estoy encima de este nivel de precio. No me interesa tomar esa posición. El mercado sobreextiende de nuevo. Esta es la que les digo que yo puse después, o sea, aquí no había área, aquí hay una muy buena entrada en retroceso profundo, avanza lo suficiente, da muchos intentos, no logra llegar al pivote anterior, igual si ustedes tienen un target más pequeño, ahí ya les habría dado el target, pero después con tantos intentos, si no llega al pivote anterior, puede haber una gestión perfectamente. El mercado se devuelve muy fuerte, este día aumentó claramente su volatilidad, como también lo vamos a ver el viernes, y el mercado empieza ya a finales de julio a recuperar esa volatilidad que se había perdido mucho al inicio del mes y al final de junio, que ya estaba muy lento, que mucha gente estaba aburrida, que decía no sé cómo manejar estos comportamientos del mercado. Bueno, ahora estamos viendo más oportunidades, también hay un arma de doble filo, aumenta la volatilidad, aumenta el ritmo del mercado, los stops pueden ser, como los movimientos son más grandes, los stops pueden ser más grandes, entonces el riesgo es mayor, pero ya se empieza a mover un poco más el mercado y empieza a entregar más y más entradas. El mercado se va entonces fuertemente alcista. Está la barra de reverso aquí. Me parece complicada esta entrada, pero asumamos que era técnicamente válida. Falla por supuesto y cierra completamente lateral. Y ahora con eso venimos al viernes finalmente, en donde va a romper fuertemente bajista también. ¿Qué hace el viernes? Entonces en la mañana hay que tener calma. No tengo nuevos altos. El mercado está muy volátil. Vean cómo ha aumentado la volatilidad. Tienen que tener cuidado. Este es el que les digo que marqué como punto mínimo de la sesión anterior, o sea, esto no era un área hacia atrás, por eso les digo que esta posición era válida y además converge con el mínimo del premercado. Tengo este punto máximo, por supuesto, aquí, que lo promedio con este, no con este de acá porque se nos había uno ahí en ese momento que iba a ocurrir.
Pero entonces hay que tener cuidado en medio de estos tres niveles. Aquí puede haber perfectamente un mercado lateral abierto y operar desde los extremos. Abre y evidentemente me estoy enfrentando ya a este precio importante, tomar posiciones, por lo tanto acá no vale la pena desde mi perspectiva y ya rompe fuertemente alcista, pero claramente está testeando el área inmediata. Por supuesto que estoy promediando también con este pivote, porque si uno utiliza estos dos, pues lo pondría más arriba, pero tengo que promediar y capturar la mayor cantidad de pivotes con un área y aquí ya llega el mercado. Entonces acá en largo no hay nada, hay que esperar. Hay que tener cuidado y esperar a que empiece a bajar esos niveles de precio a los cuales nos enfrentamos. Aquí el mercado sobreextiende, no alcanza a frenar lo suficiente, veamos el detalle, no alcanza a frenar lo suficiente en la zona de retroceso profundo y da la barra de reverso, pero arriba. La volatilidad es mucho mayor, dada la volatilidad es mucho mayor, yo me tengo varias opciones. Cuando aumenta la volatilidad, yo puedo, uno, si es muy grande la volatilidad y por lo tanto no puedo asumir ese riesgo, puedo decidir no operar y está bien, no piensen que eso está mal, porque el riesgo es muy alto, el tamaño de los movimientos es muy grande y no estoy dispuesto a perder esa cantidad de dinero, está bien. Lo otro es aumentar el tamaño del stop y del target, eso también está bien en términos de adaptación, si tengo la experiencia suficiente para hacerlo y me puedo dar el lujo de correr ese riesgo. Entonces, a partir de ahí, definir técnicamente, obviamente por eso les digo que requiere cierta experiencia, técnicamente dónde deberían estar mis stops y dónde deberían estar mis targets, tomando en cuenta la estructura. La otra opción, la tercera opción es mantener el stop y el target en el punto apropiado, y esto es sobre todo para personas que están aprendiendo. Mantener el stop y el target en el mismo tamaño, pero buscar ser lo más precisos posibles a la hora de tomar la entrada. Entonces, ese ejercicio extra de buscar la precisión cuando estoy aprendiendo sirve muchísimo. La verdad, para una persona que está en vivo, recomiendo. La primera, esto está muy volátil, no voy a correr el riesgo de perder mi dinero porque los movimientos son muy grandes, o yo ya tengo la experiencia suficiente para manejar un stop y un target, por supuesto, proporcionalmente más amplios en función del contexto y a partir de ahí definirlo, el tamaño apropiado y buscar esas proyecciones más amplias. La tercera opción, aunque también se podría hacer para operar en real, es sobre todo para gente que está aprendiendo, buscar esa precisión extra, eso que me lleva a buscar el punto más apropiado, porque es un ejercicio de disciplina y de interpretar el comportamiento del mercado que es muy valioso. Entonces, tomar la entrada en esta barra de reverso puede ser, como les digo, el stop si yo tomo la posición en la zona de retroceso profundo debería ser detrás de la banda externa, funciona perfectamente, llega al pivote anterior y me da ese target, pero claro, esto es un stop de, podría ser 3,5 puntos porque a la hora de tomar la entrada, la zona de retroceso profundo podría estar, perdón, la banda externa está más o menos aquí, entonces yo podría poner mi posición 2 ticks por encima de esa banda externa, entonces la posición evidentemente funcionaría, pero requiero cierta experiencia para acomodar esos stops más amplios, es un riesgo más alto, entonces no se lo recomiendo a cualquiera. El mercado entonces aquí lateraliza y finalmente rompe bajista. Por supuesto aquí no hay trade por más que eso lo parezca porque me enfrentaría a este punto mínimo y yo no me quiero enfrentar al punto mínimo de la sesión anterior ni del premercado. Eso está claro, aunque funciona muy bien y rompe y después sobreextiende de nuevo, tomando como base el movimiento anterior, no podría anticipar que puede tomar una entrada desde la banda externa, pero fallaría, aunque da los 3 intentos para poder gestionar la posición y evitar una pérdida. El mercado pues se va fuertemente en contra y viene haciendo movimientos muy amplios. Aquí sobreextiende, pero ¿cuál es el problema? No tengo un nuevo mínimo en la estructura. Ahí puede rebotar muy fácilmente. Este trade lo podrían tomar, pero es arriesgado. ¿Por qué lo podrían tomar? Porque dado el contexto y el patrón, por supuesto, sobreextiende, uno anticipa el retroceso profundo, llega muy bien a ese nivel y da una barra de reverso, pero es muy arriesgado al no tener un nuevo mínimo en el contexto más completo. Y aquí es cuando cae fuertemente y termina en una lateralización abierta que no tiene tanta lógica, muy similar a lo de que ocurrió el día miércoles, en donde tenía un comportamiento errático. Aquí el soporte parece que se define un poco mejor, pero la resistencia no está clara, entonces no tiene uno cómo proyectar desde allí, la verdad. Donde pueden haber buenas posiciones, la verdad, aquí hay una buena entrada respecto a la banda externa, aquí no hay una sobreextensión fuerte, o sea, las barras no se separan de la banda externa, e incluso aquí también hay 3 intentos, en el caso de que uno esté yendo, por supuesto, a la banda externa como target, no alcanza a llegar y se puede gestionar perfectamente la posición y vean cómo funciona esta entrada de bien, hasta dónde, hasta acá puede ser, o podemos sacarlo aquí directamente en la banda externa, luego lateraliza, sobreextiende, posición en retroceso profundo,
llega perfectamente al pivote anterior, pero una vez ya llega allí hay un respeto aquí por la banda externa, una posición acá que evidentemente fallaría utilizando como resistencia esto. Pero claro, aquí es lo que les digo, la resistencia no está muy clara, ¿es esta o es esta de acá? Aquí tampoco lo demuestra muy bien, parece que va a ser esta de acá, el nivel de precios de resistencia, porque desde aquí ya responde fuertemente el mercado y nos preparamos para la siguiente semana, mostrándonos este comportamiento lateral, pero que no es muy evidente desde mi perspectiva. Aquí, por ejemplo, no llega al soporte, parece que era acá, finalmente parece que no lo es, viene desde aquí en el premercado, no está muy claro. Entonces, ¿a qué voy con esto finalmente? Con este video, aparentemente vuelve la volatilidad, vuelven las posiciones, muchas oportunidades. Este video quedó más largo de lo normal precisamente por eso. Los anteriores estaban muy cortos, el mercado no estaba mostrando mucho. Ahora hay que tener cuidado, tampoco hay que saltar a todo. Cuando el mercado, cuando hay esos cambios de ritmo de viene un mercado lento y de repente aumenta la volatilidad y hay mucha más estructura y mucho más que operar, sobreoperar puede ser muy fácil. Entonces, para no caer en eso, tengan cuidado, la línea es muy delgada entre el estar operando bien de forma sistemática y sobreoperar cuando hay esos cambios de ritmo en el mercado. Así como se hace difícil cuando el mercado viene muy volátil, viene mostrando excelentes entradas y de repente pierde ese ritmo y se pone lateral y lento, ahí uno se puede meter también en muchos problemas y tomar posiciones que no son acordes a las reglas o al contexto. Entonces tengan cuidado con eso, sean muy cautos, lean muy bien el mercado y si tienen cualquier pregunta, por supuesto que la pueden poner en los comentarios. Que estén muy bien. Hasta luego.